Los pueblos de Canarias se vacían. Muchos de los núcleos rurales de las islas sufren desde hace años una importante despoblación que apenas se ha podido contener. La Palma, La Gomera y El Hierro, junto a las medianías de Gran Canaria y Tenerife, son los puntos más afectados por el éxodo de personas. Existen además muy pocos inmuebles en alquiler o venta debido principalmente a que en muchos casos las viviendas vacías de estas zonas corresponden a segundas residencias destinadas a ser ocupadas solo durante las vacaciones de sus propietarios o algunos fines de semana. Hoy, en Noche de Reportajes, ponemos el foco en esta realidad de las islas. Lo hacemos en Despoblado. Un reportaje de Carolina Pérez. Aquí no vemos nadie. La única que puedes ver es a mí, a Morena, que es la perrita, y a mi marido. Luego está Ventanieves, que hay una persona, una sola persona, que tiene 90 años. Y luego está Gusa Seca, que habrá 10 personas. Aquí no se oye nada. Ahora mismo la voz mía, pero nada. Y es una pena. Antes vivíamos mucha gente, muchas familias, muchas madres, con muchos hijos. Pero después, claro, se han ido repartiendo, los hijos han ido creciendo. Esto nos da para vivir muchas familias y la juventud yéndose y los viejitos hemos quedado aquí. Cada vez vamos notando que hay menos gente en Artenara, se nota en el día a día en el municipio, lo notamos en el colegio, que ya nada más que nos quedan 11 niños. Antes aquí en Acusa había una escuela unitaria, en Acusa Verde había otra, en Lugarejo había otra 3, en Las Arvejas 4, en Las Cuevas 5 y en el Casco 6. Y ahora solo queda una con 11 niños. Y de hecho, de 12 aulas y solo están ocupadas 3 aulas. El dato de los niños, el dato de la escuela es bastante ilustrativo de cómo funciona la vida y si hay vida o no hay vida en este lugar. Tú ves a alguien aquí, es un parque y yo todavía no lo he visto usarlo. Aquí no tienen la gente, la juventud, todo el mundo se va. Hasta mis hijos se han ido. ¿Qué empuja a la gente a marcharse de estos lugares? Uno de los fenómenos principales que han influido en el movimiento migratorio interno en las islas, que ha llevado a la gente a dejar entornos vinculados al campo, ¿no? al ámbito rural, y situarse en los límites costeros y en las capitales de las provincias, ¿no? Entornos más urbanos, está muy relacionado, muy vinculado a la terciarización de la economía en Canarias, ¿no? Fundamentalmente la industria del turismo, ¿no? Al final la población siempre va a irse a aquellos lugares donde hay trabajo. Actualmente en los lugares donde está desapareciendo la agricultura, sobre todo pues en pueblos que se dedicaban a ello, está desplazándose la población pues hacia la zona urbana. Si pudiésemos analizar una serie de mapas, podemos ver claramente cómo la población en Canarias se concentra en una franja determinada, entre 500, cota cero. Ahí es donde se concentra pues tal vez el 80% o más de la población de las islas, ¿no? Y en la 0300 pues todavía más, ¿no? Es curioso cuando uno viene aquí y ve lo rico que es este lugar en cuanto a tierras, ese agrosistema, y en cuanto a agua, y sin embargo nadie planta. Claro, es que trabajar la tierra es complicado. En La Gomera doblemente complicado. Ya ves que la orografía es difícil y acceder a los bancales de cultivo y demás, pues es complicado. Claro, la gente no ve salida dentro de ese modelo, que es normal. ¿Dónde vamos a trabajar?
Hoy en día, pues la población busca algo diferente de lo que buscaban nuestros mayores. Nuestros mayores buscaban pueblos de interior, pueblos frescos, donde la humedad prevalecía para favorecer pues, la vida agrícola y ganadera, que era de lo que se sustentaba en su momento. Esto era un pueblo agrícola y ganadero, se plantaban tomateros, y la gente vivía más o menos de lo que producía la tierra y esas cosas. Mientras no teníamos turismo, hace muchos años, pues la gente vivía sobre todo del campo, de la agricultura, de la ganadería, sobre todo de la pesca también. Pero en Betancuria, por ejemplo, la gente vivía sobre todo de la agricultura y ganadería. En un tiempo, estoy hablando de los años 60 o antes, un poco antes, ¿no? ¿Cuál es la actividad económica principal de este municipio? Aquí siempre ha sido la ganadería, segundo la agricultura, y la verdad es que ambas están, están decayendo. Sí, permanecen algunas, pero ahora mismo están pasándolo muy mal por el tema del coste, el elevado coste de los piensos, de transporte, de incluso poder sacar el producto, que es muy complicado. Estamos viendo que hemos perdido pues alrededor de unas 30 granjas en los últimos años. La agricultura, la ganadería pierde peso en favor del turismo y del sector de servicios. Todas las zonas del interior y las zonas del norte se van despoblando de manera masiva y solamente los núcleos del litoral que se van abriendo al desarrollo del turismo y del sector servicios son los únicos que se mantienen demográficamente o crecen. La política que se ha llevado todo el mundo la sabe. Hemos vendido sol y playas durante muchísimos años y el campo de una u otra manera se ha abandonado, se ha dejado. Ahora nos estamos dando cuenta que no, que ahora tenemos que fomentar, ¿no? Una cosa que era tan esencial. No hay sector más importante que el primario, tanto sea ganadería como pueda ser pesca, como pueda ser agricultura, ¿no? Somos importantes cuando hacemos falta, después volvemos a lo mismo. Hace 2 años éramos, vamos, el sector, cuando en plena pandemia casi éramos dioses, y ahora volvemos a caer en la misma tentación, volvemos a estar igual o peor. Retomar eso, ¿cómo lo hacemos? Porque también tiene que haber una parte fundamental. Nosotros tenemos que querer, porque aunque la administración haga, si nosotros no queremos, no hay nada que hacer. Y también hacia la administración, volver a retomar el campo, es cuestión de cuánto tiempo, cuánto nos va a llevar, porque a lo mejor ya llegamos tarde, porque la política había que haberla empezado cuando realmente había gente en los campos. El relevo nacional no llega. ¿De qué forma llega? Aquí mismo, a lo mejor en otros lugares que desconozco, puede ser que llegue algo más, pero aquí no llega. Como asociado a un proyecto de modernización que se entiende que las ciudades son el epicentro, los grandes núcleos urbanos, el epicentro del desarrollo, del progreso, eso hace que a nivel de las ideas, ¿no? A nivel cultural, se entienda que todo lo relacionado con el ámbito rural se vea como atrasado, ¿no? Por tanto, que las propias personas que viven en esos entornos pierdan o se les ha hecho perder las razones, los motivos por los que permanecer. Están en un lugar protegido, en un parque rural. ¿Qué limitaciones tienen para poder asentarse aquí la población? ¿Qué limitaciones se encuentran? Nuestro plan rector de su gestión no se adapta a lo que es la realidad de Teno. Teno es una meseta y alrededor de esa meseta se conforman varios pequeños núcleos de 2, 3 casitas donde vivían las familias y esos núcleos, digamos, quedaron, con la aprobación del plan rector de su gestión, quedaron fuera de ordenación, ¿no? Era lo que se decía. Entonces eso ya vino a limitar muchísimo lo que es la posibilidad de afianzamiento de esos núcleos o incluso también el núcleo principal, digamos, de los bailaderos, que este sí está como asentamiento rural, está colmatado. O sea, los límites que se utilizaron fueron los propios límites de las edificaciones que ya existen
con lo cual las posibilidades de crecimiento eran nulas. Parte del territorio de Garafía tiene protección del medio natural. ¿Es beneficio o es perjuicio? Las dos cosas, es beneficio y es perjuicio. Tener tantos espacios naturales protegidos nos ha traído algunos perjuicios, por ejemplo para los ganaderos, ya que no se les permite el uso tradicional que se ha hecho siempre de algunas partes del monte. Hace unos años empezaron a poner multas, por ejemplo, solo por coger fallas para dar alimento o usar como cama de los animales. También tenemos un espacio natural protegido que es único en Canarias, que es la Reserva Integral del Pinar de Garafía. Esta reserva integral implica que está totalmente prohibido el acceso a esta zona. Es una zona que tiene mayor protección que un parque nacional. Más, ya sumamos que somos Reserva Integral de la Biosfera, que son participados en Natura. Tenemos muchísimos espacios dedicados a la protección de las aves, por ser zonas de especial sensibilidad para la cría de determinadas aves. Que en este municipio contamos con especies que son únicas, que no se ven ni siquiera fuera de Garafía. Tenemos mucho. Que se le podría sacar mucho más beneficio turísticamente a estos espacios y a esta riqueza natural que tenemos y no se les está sacando. Yo creo que uno de los impedimentos más grandes que tiene Garafía en despoblación es eso. Todo zona verde. ¿Zona verde qué? ¿Quién no tiene derecho a tener una casita para vivir? ¿Por qué no se la deja hacer? Pues entonces eso es, ya ahí te dice, pues si tengo que tener 14.000 metros o 20.000 metros y no los puedo conseguir, pues me voy para otro lado. Así de claro. El 90% del territorio de Betancuria está protegido, se conserva. Es una de las cosas negativas de proteger ese suelo sin regularlo, porque si se protege un parque rural, por ejemplo, que es lo que es Betancuria, el 90 y pico % del suelo, si se califica como tal, pero a su vez pues se hace un documento que lo organice, pues puede ser positivo y puede ser muy positivo, pero ocurrió lo contrario. ¿Qué vas a proteger aquí? Que Dios me perdone, pero los cuervos, los guirris, ¿qué vas a proteger, hija de mi alma? Si no nos dejan fabricar, no podemos plantar. Debería buscarse un equilibrio entre la protección del medio, el asentamiento de la población y el que se puedan desarrollar la agricultura, la ganadería en estos espacios. Es una paradoja, ¿verdad? Estamos dentro de un espacio protegido que supuestamente se tiene que proteger y lo que tenemos es un sistema completamente inerte, pero muerto. Desde esto parece un pueblo fantasma y un paisaje fantasma. Antes habíamos aquí 200, 300 personas. Y empezó la despoblación y como es la vida. Hay ciertas normas que tienen que ser más flexibles y más ágiles a la hora de tramitar. Por ejemplo, cuando un vecino quiere mejorar el acceso a sus terrenos agrícolas, se le tiene que dar facilidades. El primer recurso es la población, pero también es un recurso el territorio. La ocupación del medio rural con un poblamiento disperso a lo largo de las últimas décadas, yo creo que no ha sido muy beneficiosa. Y muchas vegas agrícolas han desaparecido por la presión urbanizadora. Entonces, si hemos de pensar que población también implica una presión urbanizadora, pues tal vez tendríamos que evaluar el peso que ese fenómeno pudiera, a que ese fenómeno pudiera dar lugar. No podemos transformar nuestra naturaleza, nuestras montañas, nuestros cantos de los pájaros por cemento y asfalto. Yo creo que tenemos que hacer un desarrollo equilibrado, defendiendo pues nuestra naturaleza, como no puede ser de otra manera, pero permitiendo que los vecinos del municipio puedan vivir en nuestro municipio. Hay que preservar, hay que cuidar todo este maravilloso paisaje, pero no poner tampoco muchas trabas, porque si no, nos vamos despoblando. Si no hay población, se pierden servicios, y si no hay servicios, no se asienta población. Es la pescadilla que se muerde la cola. Es la realidad. Llega a las 7 de la tarde, donde no hay un médico en Artenara. Para una urgencia o lo que sea, tendríamos que ir a Tejeda, o ya en su caso tirar hacia Valle Seco, que es el otro municipio limítrofe.
Tenemos policía, tenemos los servicios mínimos, pero cada vez estamos viendo eso, que cualquier día nos quitarán a lo mejor los médicos y solo vengan por la mañana, 5 o 6 horas. Tenemos el tema de la banca, que solo viene 2 veces a la semana y se oye ya que quiere poner una guaguita que viene y hace los servicios. Hay 3 consultorios médicos, pero hay 2 días en semana pues que viene el médico de la zona de Antigua y presta los servicios ahí. Yo creo que el más que ha llamado la atención ha sido el cierre de la única entidad bancaria que teníamos. Se ha mantenido el servicio del cajero, pero para cualquier trámite pues hay que hacerlo a través de internet o trasladándose a otro municipio. No tienes ni a comprar una botella de agua, no tienes nada aquí, te tienes que desplazar hacia Artenara. No hay tienda, no hay supermercado. La tienda la tenía yo, me costó que cerrarla porque todo el mundo se iba a los supermercados. Pues claro, me costó que cerrarla. No hay bares, no hay nada. ¿Qué servicios presta el ayuntamiento y no tiene obligación de hacerlo? Los servicios que tiene que prestar obligatoriamente un municipio de menos de 5.000 habitantes son muy básicos, es que ni siquiera, es que ahora de memoria diría que ni siquiera la biblioteca la tendríamos que tener abierta, no tendríamos obligación. El aula de música, aula de teatro. En municipios pequeños los ayuntamientos tenemos que prestar todos los servicios, tengamos o no obligación. A un vecino no le puedo decir, no, si yo no tengo más de 5.000 habitantes yo no le puedo prestar este servicio. Yo no sé si en Fuerteventura hay algún ayuntamiento, que yo creo que no, que tenga un micro para llevar a la gente a Antigua, por ejemplo, que se acerquen a la farmacia, que vayan una señora a la peluquería o un caballero, y vamos una vez a la semana. Hemos traído una autoescuela para dar clases a la gente aquí y que no tengan que trasladarse hasta los llanos para asistir a clases de conducir. Hay que prestarlo porque es necesario y yo creo que en ese sentido pues se le hace la vida más agradable a todo el mundo, ¿no? Intentamos que los vecinos aquí tengan todas las oportunidades, todos los recursos que tienen en la gran ciudad. Esto no es la España vaciada. Aquí hay buenas conexiones de carretera. Que en 40 kilómetros se tarde 1 hora al casco de Tejeda, y en este lugar donde nos encontramos que tardemos casi 1 hora y cuarto, 1 hora y 20 en llegar con apenas 50 kilómetros, cuando en cualquier parte de la península de esa España vaciada lo puedes hacer en la mitad de tiempo que lo hacemos nosotros, eso sí es verdad que nos está perjudicando. En invierno pues son nieblas, son carreteras que casi no se pueden ver porque no están bien señalizadas. El transporte público aquí tiene muchas zonas que no cubre con la suficiente asiduidad, podríamos decir. Garafía es un municipio muy extenso, tiene 14 barrios en total y el transporte público no llega a todo. Pasa por la carretera general y muchos quedan pues fuera de ese recorrido del transporte público. Es un hándicap que estemos en una zona oscura de cobertura en algunos puntos de este núcleo. Tenemos bastantes dificultades con el internet, que no llega a sobre todo los barrios de la zona sur. La telefonía móvil tampoco llega con la suficiente claridad. En la misma capital, en la villa de Valverde, hay muchos puntos en los que no nos llega. En pueblos a 5 kilómetros pasa por la calle General y no están las ramificaciones hechas. ¿Les interesan a las empresas un lugar con tan pocos habitantes como este para hacer una inversión de esas características? No les interesa porque no tienen la rentabilidad. Básicamente porque tenemos escasa población y a las grandes operadoras no les es rentable hacer grandes inversiones y se van a otros lugares. En cualquier barrio de Santa Cruz de Tenerife, de Las Palmas, de Telde, de La Laguna, en cualquier calle les sale más rentable instalar la fibra que un núcleo poblacional a lo mejor como algunos de los que tenemos nosotros, de 600 habitantes, muy diseminados y en los cuales pues a lo mejor después se van a enganchar 50. Yo creo que esto lo compartimos alcaldes y alcaldesas de los municipios que tenemos zonas pues eso, alejadas de las zonas así más capitalinas, y es que se piense que las personas que viven aquí tienen los mismos derechos que las personas que viven en lugares con más gente. Es que es un servicio esencial. Yo incluso ya no diría esencial, sino casi hasta obligatorio de por ley implantarlo.
Después otra cosa, es decir, si nosotros queremos que estas zonas se desarrollen y se siga manteniendo, nosotros no podemos competir a nivel turístico si un turista viene aquí y está sin cobertura. Si uno mira alrededor, ve muchas casas diseminadas, pero esos inmuebles están vacíos, no se venden ni se alquilan. Si se vendieran ni se alquilaran, ¿podría llegar a asentarse más población aquí? Ese es un problema que tenemos casi todos los pueblos del interior. La gente de aquí ama su tierra, no quiere desprenderse de ese pequeño terreno que ha heredado de sus abuelos, de sus padres. Es difícil conseguir en Tejeda una vivienda para alquilar. No se consigue vivienda de alquiler. Muchas se han dedicado a viviendas vacacionales destinadas para el turismo y ahora mismo conseguir una vivienda en régimen de alquiler o en compra es muy complicado. Es una paradoja que, por ejemplo, la villa de Valverde, en su calle principal, prácticamente el 90% de las viviendas están cerradas. ¿Y así se quedarán? Sí, así se quedará, a no ser que alguien decida pues invertir, por ejemplo, y en hacer en alojamientos rurales. Todos estos núcleos poblacionales que están perdiendo habitantes tienen en común lo mismo, que vive mucha población mayor. Es el proceso generalizado a nivel del Estado y a nivel de Canarias y de La Gomera en particular. Es decir, los procesos de despoblación y de migración general, es una ley, ¿no? Siempre la gente que sale es la gente joven, la gente que tiene capacidad de trabajar y que aquí no ve posibilidades y que va a otros lugares más dinámicos en busca de un mejor porvenir, ¿no? Un problema importante que tenemos aquí y es causa en muchos casos de la despoblación que hemos ido sufriendo, se salen a formar muchísimos jóvenes, los cuales después esa formación y esas profesiones en las que se especializan no la pueden desarrollar en nuestra isla. Tal vez sí las entidades públicas deberían preocuparse un poquito más por dar oportunidades de trabajo a determinados profesionales, de los jóvenes que se nos han ido, para que puedan retornar. En una isla, por ejemplo, en la que no hay investigación patrimonial, y tenemos la isla en general, este municipio en concreto tiene muchos yacimientos que no han sido investigados, que no están protegidos y que sería muy interesante, por ejemplo, poder financiar esas excavaciones arqueológicas y traer profesionales. ¿Qué oportunidades laborales hay aquí? Las oportunidades laborales son muy pocas. Casi las empresas más fuertes son las oficiales. Tenemos el Cabildo de Gran Canaria, tenemos por parte del Gobierno de Canarias hay servicios y por supuesto también del Ayuntamiento de Tejeda, ¿no? Gira alrededor de la administración. En nuestro municipio pues, se encuentran todas las administraciones públicas, tanto, bueno, ayuntamiento, como no puede ser de otra manera, Cabildo Insular, pues las administraciones de la Dirección Insular del Estado, Hacienda, o sea, prácticamente todas las administraciones se centran aquí y es un núcleo importante. Aquí no es que se genere mucho empleo, se genera pues lo básico, el tema de restaurante, restauración. Quien no quiera trabajar en el campo, aquí en Grafía lo tiene más complicado. Aquí tuvo nuestro amigo y nos dice, mira la Grafía, Santo Domingo, hay trabajo, hay todo. Nosotros lo creíamos pero venimos, aquí no daba trabajo, no estaba nada, pero quedamos. Somos de República Checa. Un día cogemos la mochila en nuestro país y venimos aquí. Vivimos 11 años abajo en Puerto, en Santo Domingo, en las cuevas, porque no teníamos mucho dinero, no sabemos hablar español, nada, par de palabras. Y cogemos lapa, burgao, para venderlo. Y poco a poco, después yo guardaba una persona mayor, 2 años, y 7 años antes cogemos este bar. Con un poquito de dinero empezamos, compramos una caja de cerveza, 2 cajas de cerveza, poquito bebida, hacemos 2 comidas y así empezamos con bar. Y son 7 años que tenemos este bar. Soy peruana. Un día dije, nada me pasa en mi país, así que voy a viajar lejos y aquí estoy. ¿Qué venía buscando? Otras oportunidades que a lo mejor mi país no podía darme. ¿Ha encontrado esa oportunidad que venía buscando?
Sí, la he encontrado, sí, a pesar que cuesta mucho. ¿Qué trabajo tiene? Bueno, yo cuido de una persona mayor, que es Adita, y nada, estoy con ella siempre, le hago compañía, nos reímos, conversamos, jugamos y bueno, también parte de la casa, ¿no? Cocinar, limpiar y nada, hacer que los días sean bonitos. Igual que ha llegado usted, podría llegar más gente. Yo creo que sí, porque si las mismas personas canarias no quisieran hacer una vida aquí por muchas cosas, ¿no? Por el trabajo o qué sé yo creo que gente de otro país podría hacer una vida aquí y se puede crecer esto y hacer muchas más personas y mucha más gente. El archipiélago canario tiene una fuerte presión migratoria. ¿Es posible que todos estos migrantes que van llegando de diferentes países pudieran revitalizar entornos como Erque, Erquito, Acusa en Gran Canaria, Betancuria en Fuerteventura? ¿Es posible? Si hay atracción inmigratoria es porque hay un tejido económico que fomenta esa atracción. Insisto en que la demografía muchas veces es simplemente un fiel reflejo de la economía. Y por otra parte, es verdad que hay determinados trabajadores que, siendo de origen extranjero, tienen una preparación en sus países de origen en el sector agrícola que puede beneficiar al sector agrícola del archipiélago. Pero en el caso de la agricultura, de los espacios más despoblados, diríamos que no es esa mano de obra la que se requiere, entre comillas, en el sentido de que es una agricultura familiar, es una agricultura de pequeñas explotaciones y normalmente no lleva aparejada esa práctica la contratación. Si nosotros miramos las estadísticas de la inmigración en Canarias, vemos que el 90%, 80% va hacia los lugares más dinámicos, las capitales y los centros turísticos. Ahí se concentra la mayor parte de la inmigración en Canarias. ¿Se puede revitalizar y a que haya un cambio de paradigma para volver a ver todas estas zonas nuevamente pobladas, con actividad, con vida, con sociedad y con economía? Se podrían hacer cosas. Ahora sí, es complicado. Es complicado en el marco, en el contexto socioeconómico en el que vivimos, revitalizar estos espacios es muy complicado. Pero eso no significa que sea, digamos, completamente dejado de lado y olvidado por parte, en este sentido, sobre todo de las administraciones, ¿no? Desvincularnos, al menos como única actividad económica del turismo. ¿Podría sobrevivir Canarias sin el turismo? En Canarias no. En todo caso, modificar las pautas del turismo hacia un turismo más sostenible, hacia un turismo más diversificado, pero la tendencia a que se mantenga el turismo es universal. Tal y como está estructurada ahora mismo la economía, no solamente en Betancuria, sino en toda la isla, es imposible. Principalmente en España nos dedicamos a la agricultura y al sector turístico, porque ni siquiera el sector industrial está desarrollado, únicamente está desarrollado en zonas como el País Vasco y Cataluña, y es que principalmente ni siquiera España en sí podría vivir sin el sector turístico actualmente. Es que prácticamente todo nuestro Producto Interior Bruto es de esa zona, no solamente aquí en Canarias, sino lo que es a nivel nacional. Por lo tanto, yo creo que sería un poco difícil. Habría que cambiar mucho la mentalidad y cambiar completamente la economía de lo que sería la isla y potenciar, por ejemplo, pues la fabricación de fábricas o, por ejemplo, aquí potenciar la energía renovable, porque con el viento y la luz solar, pero habría que cambiar completamente la estructura económica de la isla. Con el envejecimiento que tiene este municipio, ¿qué futuro le espera? Todos los días me levanto y te quedas mirando y cada vez somos menos. Yo tenía una pariente que decía, en 10 años no habrá nadie aquí. No he llegado a los 10 años. A pesar del despoblamiento, pues hay casas rurales, hay casas que se pueden rehabilitar si las proponen rehabilitar y hacer que vengan pues jóvenes a vivir aquí, a lo mejor. Este pueblo, te voy a ser sincera, es como estar muerto. Aquí no hay sino soledad y silencio. Pues aquí lo que hay es mucho sentimiento de lo que hemos nacido aquí. Emoción, pero
pero bueno, es lo que hay. Nada, yo creo que esto para mí se queda solo.